nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que semanas continuamos nuestra explicación de la historia sagrada del Evangelio. Nos basamos en Don Bosco y en el Evangelio. Hoy vamos a continuar con la vida pública de Cristo nuestro Señor. Después de haber purificado el templo, rechazado los vendedores del templo, en el capítulo 2 de San Juan, nuestro Señor va a tener este coloquio muy interesante con Nicodemus, uno de los fariseos, jefes fariseos, capítulo 3 de San Juan, y ahí recalca nuestro Señor, dice, en verdad te digo, si uno no nace de lo alto, no puede entrar al reino de los cielos. Si no nace del agua del Espíritu Santo, no puede entrar al reino de los cielos. Ahí habla de la necesidad del bautismo. Y claro, los fariseos no están contentos de lo que hizo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque este tráfico, digamos, de mercancías de las víctimas del sacrificio se hacía en el templo con permiso de los fariseos, no era de contrabanda. Entonces no están contentos de lo que hizo Cristo nuestro Señor. Le piden milagros. Y bien, Señor les desafía ya de una vez, anunciando su futura crucifixión. Pero cuando supo que Juan había sido encarcelado, por Herodes, nuestro Señor va a retirarse a Galilea. Capítulo 4 de San Mateo. Capítulo 4 de Mateo 12, 17. San Marcos y Lucas también hablan de esto de una manera más breve. Entonces San Mateo dice, al oír Jesús que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea y dejando a Nazaret fue y habitó en Cafarnaum junto al mar en el territorio de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que había dicho el profeta Isaías, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, más allá del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas, luz grande vio, y a los asentados en la región y sombra de la muerte, luz les alboreó. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos está cerca, este reino de Dios en la tierra, después de haber sido el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, va a ser la iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces el reino de Dios en esta tierra, el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento es la iglesia católica. Entonces los paganos que están en las tinieblas, va a ver rápidamente la luz que va a brillar, es la luz del Evangelio, ¿sí? Muy interesante, nuestro Señor ya empieza más, podemos decir, a fondo su misión. ¿Y qué dice? Comenzó a predicar y a decir, arrepiéntense, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Eso lo dice San Mateo 4, 17. Y en San Marcos 1, 15 dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos, creed en el Evangelio. Ahora el Evangelio aquí no es el libro, pues que todavía no hay libro escrito, es el mensaje de Cristo. Y en San Lucas 4, 15 dice, enseñaba en las sinagogas de ellos y era sábado y alabado de todos. Entonces aquí cada evangelista nos da un detalle interesante. Entonces aquí nuestro Señor dice San Lucas 4, 14, 15, Jesús volvió con el poder del Espíritu a Galilea y su fama se difundió en toda la región. No había WhatsApp, pero la noticia corre. Un viajero lleva la noticia a otro pueblo se dice, ¿no? Enseñaba en las sinagogas. Las sinagogas eran como las capillas donde los sábados se juntaban, pero no se hacían sacrificios ahí. El sacrificio se hacía únicamente en Jerusalén, templo de Jerusalén. Sinagoga es lugar de reunión, de oración y de predicación. Entonces enseñaba en las sinagogas de ellos y era alabado de todos. Después pasamos otro tema, coloquio con la samaritana. Nuestro Señor en sus viajes pasa por Samaria que es tierra medio pagana, medio judía, después de la conquista por los asirios de Samaria en 732, mandaron otros pueblos a esta región. Entonces una mezcla de judaísmo y paganismo ahí.
los consideramos a los samaritanos como herejes, como protestantes para nosotros, ¿no? Estos eran los samaritanos, ¿eh? Sí, Samaria, samaritanos. Cuando el Señor supo que los fariseos estaban informados de que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, abandonó la Judea y se volvió a Galilea. Entonces, debía pues pasar por Samaria. Llegó a una ciudad llamada Sicar, junto a la posesión que dio Jacob a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Los pozos eran algo importante para tener agua, ¿eh? Para tener agua. Entonces ahí pasa por la Samaria, ahí se encuentra el pozo de Jacob. Pues Jesús, fatigado del viaje, se sentó así junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta, mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Entre tanto, sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar víveres. Entonces la samaritana le dijo, ¿cómo tú, judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Judíos y samaritanos no tienen contacto, porque los judíos no tienen comunicación con los samaritanos. Jesús le respondió y dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, quizás tú le hubieras pedido a él y él te habría dado agua viva. Agua viva, ¿qué es? Es la gracia, la santidad. La pobre mujer no entiende nada, ¿no? Ella le dijo, Señor, tú no tienes con qué sacar y el pozo es hondo, profundo. ¿De dónde entonces tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Entonces ella es judía, cree en Jacob, que es su padre, su antepasado, ¿no? Y nos dio este pozo del cual bebió él y sus hijos y sus ganados. Le respondió Jesús, todos los que beben de esta agua tendrán de nuevo sed, mas quien beba del agua que yo le daré no tendrá sed nunca, sino que el agua que yo le daré se hará en él fuente de agua urgente para la vida eterna. Le dijo la mujer, Señor, dame esa agua para que no tenga más sed, ni tenga más que venir a sacar agua aquí, pues cansa, ¿no? Y él le dijo, entonces nuestro Señor va a hacerla hablar, confesarse. Jesús le dijo, ve a buscar tu marido y vuelve aquí. Le replicó la mujer, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos ha tenido y el hombre que ahora tienes no es tu marido, has dicho la verdad. Aquí nuestro Señor muestra que leen las conciencias, ¿no? La mujer queda asombrada, porque ¿cómo puede ese extranjero saber que tuvo 5 maridos y que él lo tiene ahora no es suyo? Le dijo la mujer, Señor, veo que eres profeta. Oh, inteligente la mujer, recapacita. Veo que eres profeta. Nuestros padres adoraron sobre este monte, según vosotros, en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Entonces tiene una pequeña duda la mujer, ¿no? Nosotros aquí hacemos adoración, pero ustedes los judíos dicen Jerusalén. Jesús le respondió, mujer, créeme a mí, porque viene la hora en que ni sobre este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Aquí dice, no dice Yahvé, dice el Padre. Entonces, el nombre que da Dios es bien lo del Padre. El Padre. A veces los testigos de Jehová tramposamente cambian el Evangelio, pues en Yahvé. Yahvé no se utiliza en el Nuevo Testamento. Yahvé es el que es. Cuando Moisés preguntó quién eres tú, soy el que soy, el que es. Dios, el autoexistente, eso significa. ¿Sí? Adoráis al Padre aquí. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos. Entonces aquí Jesús hace diferencia entre samaritanos, que están en el error, y los judíos, ¿no? Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué viene de los judíos? ¿Y por qué? Por Abraham, Isaac, Jacob, David, etcétera. Todos los otros profetas han preparado la salvación de Cristo. Ahora, cuando Cristo vino, una parte de los judíos se hizo discípula de Cristo, aceptó Cristo, los apóstoles, por ejemplo, y los primeros cristianos hicieron cristianos.
aceptaron el Mesías prometido, esperado, amado, y una parte lo rechazó. Entonces los verdaderos judíos, hijos de Abraham, recibieron a Cristo y nos comunicaron a nosotros, los pueblos no judíos, el Evangelio. Entonces el pueblo de Dios, Nuevo Testamento, son todos los bautizados. Ya no es de sangre, sino del bautismo. Y los judíos que rechazan a Cristo están esperando en vano. Cristo ya vino, pero unos no quieren saber que vino. Y quieren estar esperando. Hace 2000 años están esperando, ¿no? Un día hablé con alguien y me dijo, mire padre, yo soy judío. Dije, tengo una buena noticia para ti. El Mesías ya vino. No esperamos, dije, me puede esperar mucho. Hace 2000 años no hay nada. Desde Abraham hasta Juan Bautista hay chorro de profetas, ¿no? Desde Cristo hasta la fecha no hay nada. No hay nada. La Biblia se clausura. Entonces, reflexiona un poquito. Y además se realizó las profecías. Lean los Salmos, lean capítulo 53 de Isaías profeta. Dice que todo lo que dice ahí, escrito por Isaías siglos antes, se aplica a Jesús de Nazaret. Entonces aquí dice, la salvación viene de los judíos. Sí, esos judíos son los apóstoles, son los primeros cristianos, nos han comunicado el mensaje bíblico y el evangelio del Mesías que llama Jesucristo. Pero la hora viene y ha llegado en que los adoradores verdaderos adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre desea que los que le adoran sean tales. Dios es espíritu y lo que adoren deben adorarlo en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer, yo sé que el Mesías es el Cristo, ha de venir. Entonces esta mujer tiene conocimiento algo, a pesar de ser samaritana. Yo sé que el Mesías ha de venir. Cuando Él venga, nos instruirá en todo. Buena noticia esta mujer también, gracias a Dios. Entonces, cuando el Mesías va a venir, Él va a instruirnos acerca de todo. Jesús le dijo, yo lo soy y yo que te hablo. Qué maravilla. El Mesías se manifiesta a esta mujer pecadora. En ese momento llegaron los discípulos y quedaron admirados de que hablase con una mujer. Pues Jesús no hablaba con mujeres, que los apóstoles. Ninguno, sin embargo, le dijo, ¿qué preguntas o qué has hablado con ella? Entonces la mujer, dejando su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No sea este el Cristo? Y salieron de la ciudad para ir a encontrarlo. Entre tanto, los discípulos le rogaron, Rabí, maestro, coma. Pero él les dijo, yo tengo un manjar para comer que vosotros no conocéis. Y los discípulos se decían entre sí, ¿alguien le habrá traído de comer? Mas Jesús le dijo, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y dar cumplimiento a su obra. Entonces, el alimento de Cristo, la voluntad de Cristo, el deseo de Cristo, es hacer la voluntad del Padre que lo ha mandado como hombre y cumplir su obra. ¿No decís vosotros todavía 4 meses se viene la siega? Bien, yo os digo, levantad vuestros ojos y mirad los campos que ya están blancos para la siega, el trigo blanco, ya maduro. El que siega recibe su recompensa, recoge la mies para la vida eterna. Para el que siembra se regocije al mismo tiempo que el que siega. Pues en esto se fija el proverbio, uno es el que siembra, otro el que siega. Yo os he enviado a cosechar lo que vosotros no habéis labrado. Otros labraron y vosotros habéis entrado en posesión del fruto de sus trabajos. En efecto, cuando los apóstoles iban a una ciudad judía en la primera etapa predicar, la gente escuchaba. ¿Por qué? Porque otros santos y profetas habían preparado el camino. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que testificaba diciendo, él me ha dicho todo cuanto he hecho. Cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y muchos más creyeron a causa de su palabra, y decía la mujer, ya no creemos a causa de tus palabras, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. Entonces esta gente ya tiene fe en el Cristo que está con ellos, hablando con ellos.
Veamos ahora un poco el aspecto espiritual de este texto de San Juan 4, 1 a 42 que hemos leído. Dice, Dios es espíritu, Dios no es materia, Dios es pura inteligencia, pura voluntad, puro poder, ¿no? Y sabiduría. También dice que Jesús es el Mesías, es el Redentor prometido por Dios. Como tal se dio él mismo a conocer a la samaritana: yo soy el Mesías que hablo contigo. Entonces realmente pocas veces Cristo dijo esto así, muy claramente lo dice, ¿eh? Cristo es el Hijo de Dios, como tal se declaró, llamando repetidas veces a Dios su Padre. Adoraréis al Padre, descubriendo al samaritano los secretos de su conciencia. Entonces Cristo muestra que es Hijo de Dios, uno, llamando a Dios su Padre; dos, descubriendo a la samaritana los secretos de su conciencia. Ella dice, me ha dicho todo cuanto yo he hecho. Entonces, con lo que manifestó su omnisciencia, a la que todo estaba patente. Dios ve todo abierto, no hay nada secreto para Dios. Sí. Jesús está lleno de gracia y de verdad. El agua viva que da Cristo es su doctrina divina, es su divina gracia, noten esto. Entonces dice, daré agua viva. Agua viva. Esta agua viva es su doctrina, es su divina gracia, la santidad. Estas comunican al alma la vida sobrenatural. Sin la gracia, el alma está muerta, en estado de pecado mortal, y la conduce. Entonces, la gracia conduce el alma a la vida eterna. El alma humana tiene sed de la verdad, de consuelo, de ventura, de dicha. Esta sed la calma Cristo con su doctrina y su gracia, porque el que cree en su doctrina y vive en su gracia tiene paz consigo mismo y con Dios. Haya consuelo y calma en todas las vicisitudes de la vida y consigue la bienaventuranza inmensa del cielo. Con otras palabras, pecado y felicidad no es posible, no puede coexistir. Y en la medida que la gente vive en pecado, es desgraciada. Pecado y felicidad no pueden coexistir. El alma humana tiene sed de verdad, de consuelo y de dicha. Pero el error causa problema, el pecado causa problema. Ahora digamos unas palabras acerca también de la caridad de Jesús. A pesar de hallarse cansado, el Salvador aprovecha la ocasión de salvar el alma de la pecadora samaritana y de revelarse a ella y a sus conciudadanos. Jesús está cansado, tiene hambre, y sin embargo va a hacer todo un diálogo de 42 versículos con esta mujer. Bueno, caridad con ella, ¿no? Su celo de las almas, es decir, su ardiente deseo de salvar almas, le hace olvidar el hambre y la sed. Por eso el cristiano se sacrifica para ayudar al prójimo a salvarse. También nos habla de adorar a Dios en verdad y en espíritu en verdad. ¿En qué consiste esta adoración? Ante todo, hay que tener por seguro que en la pregunta de la samaritana y en la respuesta de Jesús se trata de la adoración que se hace a Dios públicamente y en común por medio de sacrificios y ceremonias, pues que los judíos y los samaritanos bien sabían que se puede y se debe adorar a Dios en todas partes. Mas de la pública adoración de Dios, del culto establecido por la alianza, afirmaban los judíos que solo podía tener lugar en el templo de Jerusalén, y los samaritanos que también se podía practicar en Garizim. Entonces, aquí habla de la adoración pública, lo que digamos hoy nosotros de la Santa Misa, por ejemplo, del domingo. En el Antiguo Testamento la palabra adorar se usaba en sentido de ofrecer sacrificio, como se ve ya en la palabra de Abraham a sus criados. Esperad aquí después que hubiéremos adorado, ofrecer el sacrificio. Aquí adorar, ofrecer sacrificio. Pero para nosotros adorar es reconocer a Dios como Señor y Creador.
Esta controversia entre judíos y samaritanos no tendrá ya en lo venidero significación alguna, no habrá ya motivo para ella, porque ha llegado el tiempo de establecer un nuevo culto en vez del tributado en el templo de Jerusalén o en Garizim. Esta nueva adoración de Dios se diferenciará de la tenida hasta ahora en el lugar y en el modo. ¿Por qué? Porque se hará en todos los sitios. El sacrificio, noten esto, del Nuevo Testamento es un sacrificio que va a ofrecer del oriente al occidente, en todos los lugares. Mientras que los judíos, únicamente en Jerusalén, tienen que hacer el sacrificio. Entonces, no, ningún otro lugar. Entonces se hará esta adoración en todos los sitios. 1. 2. Será en espíritu y en verdad. El culto de los judíos no ha sido adoración en verdad, porque sus sacrificios y ceremonias no eran más que simbólicos, sombras únicamente de la verdad, no la verdad misma. Los sacrificios, ovejas, corderos que ofrecían eran símbolo del Cordero de Dios, que es Cristo. Esta solo la contiene el sacrificio instituido por Cristo, a saber, el santo sacrificio de la misa. Ahora, ¿qué es la misa? Es el mismo sacrificio de la cruz, renovado sobre el altar, con la misma eficacia en nuestro provecho. De otro modo, pero con la misma eficacia. Cristo en la misa reza con nosotros y por nosotros, y ofrece su sangre a Dios Padre, y nos rocea con su sangre, nos protege con su sangre. En la celebración de este inmaculado sacrificio de la nueva alianza, de la misa, se adora a Dios en verdad, se le da el culto más sublime. El culto de los judíos tampoco era en espíritu, porque habían degenerado en un culto puramente exterior, sin verdadera elevación del alma hacia Dios. Mire lo que dice, por ejemplo, Isaías, capítulo 29, 13, dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Esto no vale, solamente palabras, ¿no? En el nuevo culto, dice Jesús, Dios será adorado en espíritu, porque en este culto será Dios adorado y glorificado por medio de su unigénito Hijo. Este culto tan excelso levantará también hacia Dios los corazones de los hombres en fe, amor, arrepentimiento, esperanza y caridad. Conducirá a los hombres a una unión espiritual con Dios y será, por lo tanto, un culto cual corresponde al ser espiritual de Dios. Además, esta adoración de Dios no estará restringida a un lugar, sino que se extenderá por toda la tierra. Se cumplirá lo que Dios anunció por profeta Malaquías: mi afecto no es hacia vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni aceptaré de vuestra mano ofrenda ninguna, porque desde el levante, desde el oriente al poniente, es decir, en todas las partes de la tierra, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se sacrifica y se ofrece al nombre mío una ofrenda pura. Malaquías 1, 10, 11. Entonces aquí el profeta Malaquías anuncia un sacrificio de una ofrenda pura que es de oriente a occidente. Todos los santos han visto en esto el culto nuevo del Nuevo Testamento de la misa. Todo cuanto Jesús dijo a la nueva adoración de Dios en espíritu y en verdad es de suyo una alusión al incruento e inmaculado sacrificio del Nuevo Testamento, en el que todos los sacrificios simbólicos tienen su perfecto cumplimiento. Entonces, este sacrificio incruento, no sangriento, que se repite cada día sobre nuestros altares, es el sacrificio de Cristo, que es la Santa Misa. Es muy, muy hermoso todo esto. Y también Jesús nos amonesta a que en todas nuestras oraciones levantemos nuestro espíritu y corazón a Dios, y no le honremos únicamente con los labios, con distracción, etc. Y también, para concluir esto, debemos imitar la samaritana y los samaritanos, colaborando con la gracia de Dios. Noten eso importante, colaborar con la gracia de Dios. La voluntad de Dios es que todos se santifiquen, pero todos no lo hacen porque no colaboran con la gracia. El ejemplo de la samaritana podemos ver cómo consigue salvarse solamente el que coopera a la gracia. Mire, en Jerusalén vienen con mucho orgullo a atacar a Cristo, ¿sí? Mientras los samaritanos, como la tierra seca, anhela tener agua, la absorbe, escuchan, creen y quieren que quede más tiempo.
con ellos. Entonces aquí los samaritanos colaboran con la gracia de Dios. La primera gracia, que llama preveniente, que recibió esta mujer, consistió en que Jesús le habló y le pidió una obra de misericordia. Entonces, primero Jesús le habla y le pide agua. Si ella da agua, colabora. Colabora. Hubiera podido rechazar al Salvador, decirle: vosotros judíos tampoco nos hacéis bien alguno, vosotros nos odiáis y despreciáis, vete de aquí. Hubiera podido decir esto. No lo hizo así. Mas dominó su nacional aversión y se mostró pronta a dispensar al Señor el obsequio que le pedía. Entonces le da agua de beber. En recompensa de esto, el Salvador entabla diálogo con ella. Le habla de un agua milagrosa. La mujer cree que él pueda dar tal agua y la pide. Al recordarle el Señor sus pecados, sufre tan dura prueba, se avergüenza y se humilla, reconoce su culpa y trata de disculparla. Jesús entonces le da más gracia y se declara a ella como el Mesías. La mujer cree y, semejante a un apóstol, conquista para la fe a sus conciudadanos. Vengan y vean, he visto el Mesías. Entonces, eso se llama una gracia actual. Una gracia actual. Por ejemplo, usted da un librito, un folleto, un catecismo a una persona, lee, empieza a reflexionar, llega a los mandamientos. Ay, caray, hay 10 mandamientos y yo no los cumplí. ¿Qué solución tengo para arrepentirme? Voy a leer el capítulo de la confesión y va a confesarse. Todo eso fue una gracia actual. Y finalmente, hagamos un examen de conciencia. Cuando rezamos, ¿honramos a Dios de los labios o del corazón? Cuando tenemos una distracción en nuestras oraciones, ¿seguimos deliberadamente la distracción o la rechazamos? Entonces debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Conclusión de todo esto: el culto del Nuevo Testamento no será ni en Jerusalén ni en Samaria, sino será en el mundo entero, para cumplir la profecía de Malaquías, profeta 1, 10, 11. Habrá un sacrificio puro ofrecido en el mundo entero. Y ese sacrificio es el sacrificio de la cruz, que es la Santa Misa. Por desgracia, lo digo con pena, los pobres protestantes engañados por Lutero ya no tienen sacrificio. Tienen un culto vacío que ofende más bien a Dios en lugar de agradarle, porque no tiene nada. No tiene sacerdocio, no tiene víctima, no tiene nada. Cuando un pastor pone un poco de vino y una galleta y dice cruz de Cristo, miente, no hay nada, porque no es sacerdote. Por eso es caridad decir a los protestantes que regresen a la iglesia de Cristo, que es la católica, y que crean lo que Cristo dijo y no lo que dijo Lutero, porque los protestantes concretamente siguen el Evangelio según Lutero y no según Cristo. Ni San Pablo, ni San Pedro, ni los santos discípulos de San Pedro, San Pablo. Ese es el problema. Pidamos por esos hermanitos separados, perdidos y esperados, que regresen a la fe divina y católica. Bien, después de esto, vemos que nuestro Señor, en el San Lucas 4, 16, 30, va a empezar su predicación en Nazaret. Vino también a Nazaret, donde se había criado, entró como tenía costumbre el día del sábado, a la sinagoga, y se levantó a hacer la lectura. Ahí lo invitan a hacer lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y al desenrollar el libro, halló el lugar en que estaba escrito. Entonces aquí nuestro Señor va a leer un texto mesiánico, una profecía sobre el Cristo, el Mesías, y de hecho él va a decir: esto se cumple hoy. El Espíritu, Cristo leyó en el libro: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ungió. Él me envió a dar la buena nueva a los pobres, el Evangelio. Él me envió a dar la buena nueva a los pobres, a anunciar a los cautivos la liberación, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a publicar el año de gracia, de perdón del Señor. Enrolló el libro y lo devolvió al ministro y se sentó. Y cuantos había en la sinagoga tenían los ojos fijos sobre Cristo.
Entonces empezó a decirles: hoy esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. Maravilloso, ¿no? Entonces le pasa el libro de Isaías, ¿qué dice? Bien, dice: el Espíritu Santo del Señor está sobre mí, porque Él me ungió, soy el ungido, el Cristo fue ungido. Él me envió a dar la buena nueva a los pobres, a anunciar a los cautivos la redención, a los ciegos la vista, poner libertad a los oprimidos. Todos le fijan en Él, y el Cristo dice: hoy esta escritura, esta profecía se ha cumplido delante de vosotros. Y todos le daban testimonio y estaban maravillados de las palabras llenas de gracia que salían de sus labios, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y les dijo: sin duda me aplicaréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaum, hazlo también aquí en tu pueblo. Y dijo: en verdad os digo, ningún profeta es acogido en su tierra. En verdad os digo, había muchas viudas en Israel en el tiempo de Eliseas profeta, cuando el cielo quedó cerrado durante 3 años y 6 meses. Hubo hambre grande en toda la tierra, mas a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Serapta en el país de Sidón. Y había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio, el general de Siria. Al oír esto, se llenaron de cólera en la sinagoga. Se levantaron, echándole fuera de la ciudad, lo llevaron hasta la cima del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad, para despeñarlo, para echarlo en el barranco. Pero él pasó por medio de ellos y se fue. Ahí va a hacer otro milagro. Se pasa así, ni lo tocan ni lo ven, se va. Entonces vemos aquí, al inicio están muy, muy contentos. Él dice: esta profecía se realiza hoy aquí, y después va un malentendido, una mala voluntad. Cristo dice: bueno, nadie está bien recibido en su, ¿cómo se llama?, en su ciudad y en su familia, y finalmente quieren matarlo. Aquí vemos algo interesante. Primero, vemos que Jesús dice que aquí esta profecía sí se realiza en él, que es el Mesías, primero. Segundo, él dice que es el Hijo de Dios. Y tercero, vemos que ellos se resisten a la gracia. La samaritana hizo caso, se convierte, ellos se resisten. En la samaritana hemos visto cómo el hombre, cooperando a la gracia, alcanza la salud de su alma. En la historia de aquí de Nazaret tenemos un ejemplo terrible de cómo el hombre puede resistir a la gracia y, consecuencia de esto, jugar con el negocio de su salvación y perderse locamente. Con lo que había oído a Jesús, los de Nazaret estaban conmovidos, mas no secundaron el impulso de la gracia que llamaba a sus corazones por medio de las palabras de Jesús. Antes, por contrario, resistieron la gracia, no queriendo creer. Entonces, realmente uno puede resistir la gracia, es muy peligroso. ¿Y cuál fue la causa de la incredulidad de esta gente? Los de Nazaret tenían noticia del gran milagro de Jesús. Había hecho el vecino Caná de Galilea, de la boda, ¿no? Habían estado también en Jerusalén durante la fiesta de Pascua y visto los milagros que ahí había hecho. Ahora Jesús mismo se presenta ante ellos y son arrebatadoras palabras les declara, con arrebatadoras palabras les declara que Él es el Mesías prometido. Y sin embargo, no solamente no lo creyeron, sino que lo arrojaron de sí y le quisieron matar. ¿Y cuál fue, noten esto, cuál fue la causa de su incredulidad? En primer lugar, sus sentimientos enteramente terrenos.
piensan otra cosa que lo que Dios quiere. Ellos esperaban un Mesías mundano que se presentase como un príncipe poderoso, expulsase a los romanos y engrandiese a Israel ante la faz del mundo. Pero no ese es el Mesías que Dios prometió. Así es que se escandalizaron de la humildad y pobreza de Jesús. Entonces ellos pensaban tener un Julio César, un emperador romano de Mesías. Y Isaías no dice esto en el capítulo 53, dice otra cosa, pero bueno. Entonces, según sus miras mezquinas, el Redentor debía traerles ventajas terrenas. De lo que menos se cuidaban era la verdad, de la gracia y de la felicidad eterna. Entonces ellos imaginan un Mesías terrenal. En segundo lugar, despreciaron a Jesús porque lo conocían desde niño. Pues los hombres tienen en poco a lo que se acostumbran y ven todos los días. No es el hijo de José. El bien no es hijo de José, aunque parezca. Es hijo adoptivo de José. Ellos no conocen el misterio de la encarnación. En tercer lugar, pudo muy bien levantarse en muchos este envidioso pensamiento. Ha de ser más que nosotros que es el más pobre de todo el pueblo. Menosprecio. De semejantes motivos, desdén a lo sobrenatural, orgullo, procede aún hoy día la incredulidad de muchos que sean cristianos. Entonces aquí, estos pobres de Nazaret realmente se equivocaron totalmente acerca de Cristo, al punto que van a tener el deseo de hacer un crimen, ¿no? Otro punto, vemos que aquí dice el sábado iba a la sinagoga, ¿sí? Esto para nosotros es el domingo. Asistiendo a la Santa Misa y oyendo la palabra de Dios, cumplimos el día del Señor. Desde la juventud, Jesucristo, según su costumbre, asistía todos los sábados a la sinagoga. Y nosotros debemos asistir a la Santa Misa el domingo. Jesús santificó también y honró el trabajo y las artes mecánicas, ejerciendo el mismo oficio de carpintero hasta que empezó su vida pública. Entonces el cristianismo, dio valor al trabajo. Antes trabajar con sus manos para los paganos era como una degradación, era digno de esclavos nada más. Y bien, el cristianismo va a decir trabajo de la mano es algo bueno. Otro punto. Vemos las penas de Jesús. Mucho afligió al divino corazón de Jesús el ser desconocido, arrojado por su misma patria, por aquellos entre quienes había crecido y vivido desde su infancia. Los samaritanos creyeron. Los de Nazaret no solo no quisieron creer, sino también lo maltrataron. Cuando Jesús apareció como Salvador, Rey de los pueblos, tuvo que salir de Nazaret y peregrinar sin patria, viviendo en medio de la gente del pueblo sin tener hogar ni domicilio permanente. Es bien claro que Jesús sufrió de esto y va a terminar clavado en la cruz. Otro punto de moral que podemos sacar de este evangelio, vemos que la ira es mala. La ira es un pecado capital. En su ira, los de Nazaret querían matar a Jesús. Bien, ¿quién peca de ira irritándose interiormente, proponiendo en cólera, dejándose arrastrar a la venganza, el deseo de ella peca gravemente? Entonces, esto va contra el quinto mandamiento, que dice no matarás, pero uno puede matar incluso en su corazón, ¿sí? Entonces esto quería decirles acerca de esta parte del Evangelio. Tratemos nosotros también de imitar a nuestro Señor, de tener grande aprecio y amor a la palabra de Dios, aquí es la sinagoga, nosotros a la iglesia, y también de frecuentar la iglesia para saludar a nuestro Señor que está ahí día y noche, el Santísimo Sacramento. Entonces, resumen, ¿qué dijimos? Que Jesús va a Nazaret, le dan el libro del profeta Isaías, y que dice
bien, lee la profecía, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ungió, Él me envió a predicar la buena nueva a los pobres, aquí pobres y ricos de espíritu, ¿no? Anunciar a los cautivos la liberación, a los ciegos la vista, etcétera, etcétera. Y Jesús dice, hoy esta profecía se cumplió. En lugar de recibir un aplauso de sus paisanos, al inicio algo pasó y después, ¿acaso este no es hijo de José? Ya, entonces todo cambia al punto que llegan a la locura de querer matarlo. Entonces tratemos de no caer en este problema de la ira y del orgullo y de no resistir a la gracia. Que hermanos, si quieren conocer mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional, donde toda la fe de la Iglesia está explicada.